Me llamo Comandante Alejandra Cortés, tengo 42 años, 5 despliegues internacionales y he pasado por más salas de reuniones estratégicas que fiestas de cumpleaños, y hoy paso a la reserva. Uno pensaría que eso significaría algo para las personas que me criaron, pero mientras estaba parada cerca de la pared trasera del salón de eventos del hotel, sosteniendo un mosto con hielo aguado y viendo a mi familia reír al otro lado de la sala, estaba claro que yo era la única que recordaba de que iba realmente este día. La mesa en la que estaban sentados tenía mi nombre, literalmente una placa dorada centrada bajo una pancarta que decía, «Gracias por tu servicio», pero cuando me acerqué antes, mi padre estaba demasiado ocupado presumiendo de la beca de mi sobrino para entrar en la Academia General Militar de Zaragoza como para notarme. Mi madre saludó vagamente hacia el buffet y me dijo que cogiera un plato antes de que se enfriara la tortilla, ni un solo «estamos orgullosos de ti», ni siquiera un maldito apretón de manos, solo asentimientos como si yo fuera parte del personal del hotel trayendo hielo. Encontré una silla vacía al fondo, se suponía que estaba reservada para el fotógrafo, pero nadie discutió, probablemente porque ni siquiera me vieron, y es curioso cómo 2 décadas de uniforme pueden hacerte sentir invisible cuando llevas ropa de calle. Pero no estaba enfadada, no todavía. Mayormente me senté allí preguntándome cómo una familia podía ver a alguien caminar a través del fuego y aún así actuar como si nunca hubiera salido de la cocina. La peor parte es que esto no era nuevo, era solo el acto final de una función de larga duración donde yo interpretaba el papel de también presente, excepto que esta vez algo iba a cambiar, solo que aún no sabía cómo. Creciendo en la casa de los Cortés había 2 tipos de respeto, el que te ganabas con el uniforme y el que no existía. Mi padre, un teniente coronel del Ejército de Tierra retirado, tenía un esquema muy claro de cómo debía verse, sonar y comportarse un soldado: mandíbula cuadrada, voz de mando y preferiblemente varón. Yo no cumplía ninguno de esos requisitos, así que para él solo estaba jugando a disfrazarme. Incluso después de 20 años de servicio, cuando me alisté, pensé que el uniforme cambiaría la forma en que me miraba, pensé que lo haría sentir orgulloso, tal vez incluso verme como su igual, pero en cada ascenso, despliegue o mención de combate, su reacción fue el mismo asentimiento cortés que le daba al cartero. Una vez, tras volver de Afganistán, me estrechó la mano como si fuera una vecina que vuelve de vacaciones en Benidorm, esa era su versión del afecto. La verdad es que nunca me vio como un soldado real, a sus ojos yo era una mujer que se había colado en un trabajo de hombres y era demasiado terca para irse. No podía reconciliar las medallas en mi pecho con el hecho de que también usaba pintalabios. Solía bromear en las barbacoas familiares diciendo que yo era personal administrativo con pistola. Todos se reían y yo también me reía, porque si no lo hacía, podría haber llorado. Hubo una Nochebuena en la que llegué a casa con la muñeca esguinzada y un ojo morado por un accidente en un entrenamiento. Mi hermano, que nunca ha servido un día en su vida, preguntó si me había tropezado con mis tacones. Y mi padre solo bebió un sorbo de su vino y dijo: «La próxima vez, deja los juegos de guerra para los chicos grandes». Acababa de completar un curso de supervivencia, seré que la mayoría suspendía, pero claro, hagamos un chiste, eso es más fácil que reconocer que tu hija es más dura que la mitad de tus compadres del club de oficiales. La peor parte no eran los comentarios, era el silencio, la forma en que mis logros se desvanecían en el aire en el momento en que cruzaba la puerta principal. Nadie preguntaba nunca qué hacía, qué había visto, o a quién había perdido, no querían saberlo. Estropeaba la pequeña narrativa ordenada que habían construido sobre mí, que yo era ambiciosa pero blanda, lista pero sensible. La idea de que yo pudiera estar liderando tropas o coordinando ataques aéreos no les cuadraba. Mi madre intentaba suavizar las cosas a su manera, decía: «Tu padre es de la vieja escuela», como si eso lo explicara todo, «se preocupa por ti», pero no se preocupaba, no realmente, él desestimaba, minimizaba. Hacía la vista gorda a cualquier cosa que no encajara en su versión de lo que debe ser una hija. Yo podía mantenerme firme en un tiroteo, pero no podía convencerlo de que me dejara trinchar el pavó. Hubo un tiempo en que pensé que podía ganarme su respeto superando a todos los demás, así que lo hice, solicité los destinos más duros, me ofrecí para misiones que nadie quería y me convertí en la persona clave para respuestas de crisis. Construí una reputación que se extendía mucho más allá de nuestra base, los mandos conocían mi nombre, los equipos confiaban en mi instinto, pero al volver a casa seguía siendo Ale, la niña que solía jugar con los soldaditos, como si no me hubiera convertido en uno. Creo que lo que más dolía no era que dudara de mí, sino que nunca intentó entenderme, no preguntaba qué hacía, cómo funcionaba o a qué renunciaba, simplemente asumía que ya lo sabía,
y en su mundo los soldados eran hombres con cortes de pelo al cero y gritos. Yo era un fallo en el sistema. Eventualmente dejé de intentar explicarme, me di cuenta de que no importaba cuántas medallas trajera a casa, siempre sería el segundo lugar frente a su memoria de lo que parecía un soldado real, lo que significaba que tenía que encontrar validación en otro lugar, no en mi familia, sino en la misión, en el trabajo, en el silencio de una sala de reuniones clasificada donde a nadie le importaba si llevabas maquillaje, solo si tu inteligencia era correcta. Ahí es donde me volví real en cualquier otro lugar solo estaba fingiendo, al menos así lo veían ellos. Siria nunca estaba tranquila, incluso en las supuestas zonas verdes podía sentir la tensión filtrándose a través del hormigón. Yo estaba estacionada allí durante una operación que no se suponía que saliera en las noticias, solo una rutina de convoy. Excepto que nada es rutina cuando tratas con un señor de la guerra local que piensa que las minas terrestres son un excelente felpudo de bienvenida. Teníamos inteligencia diciendo que la ruta estaba despejada, mi equipo estaba listo para salir y el mando superior ya había dado luz verde, pero algo sobre el tráfico de señales no me cuadraba. Había estado rastreando una serie de patrones y charlas de comunicaciones durante las últimas 48 horas y parecía demasiado perfecto, sin ruido, sin anomalías, y ahí es cuando te preocupas. Las zonas de guerra no se quedan en silencio a menos que alguien esté planeando el remate de un chiste. Revisé los mapas de calor otra vez, crucé las referencias de las rutas de los drones, pasé las instantáneas satelitales cuadro por cuadro y ahí estaba, una nueva firma térmica escondida bajo un puente colapsado a las afueras de Alepo, demasiado limpia, demasiado quieta, demasiado incorrecta. Frené todo y desvié el convoy entero antes de que nadie supiera siquiera que estábamos en riesgo, cancelamos la misión, esperamos 72 horas y luego enviamos un dron de reconocimiento, la emboscada era de manual, minas trampa, lanzagranadas y un nido de francotiradores posicionado para eliminarnos en minutos. Nadie murió ese día, no de nuestro lado, y la misión fue reasignada con apoyo aéreo más pesado. Mi nombre fue enterrado en el informe posterior a la acción, 3 líneas de largo, nadie en casa se enteró, y por lo que mi familia sabía, yo probablemente estaba organizando cajas de suministros o reservando viajes para los altos mandos. Mi hermano me envió un mensaje al día siguiente preguntando si podía ayudarle a arreglar su portátil cuando volviera, y lo terminó con un: sigues haciendo cosas de logística, ¿verdad? Ni me molesté en corregirlo, solo dije claro. La invitación llegó a través de una línea segura, se me ordenó presentarme a una sesión de inteligencia conjunta en el cuartel general de la OTAN en Madrid en 12 horas, sin contexto, sin resumen, solo una hora, un número de sala y una nota que decía: trae tus datos. La mayoría de la gente entraría en pánico, yo empaqué mi portátil, 3 barritas de proteínas y entré en esa sala como si perteneciera allí. Era un informe de situación sobre una amenaza creciente cerca del estrecho de Gibraltar con implicaciones internacionales, un enfrentamiento de alto riesgo se estaba gestando y todos en esa sala llevaban el pecho lleno de medallas, yo era la excepción. Autorización civil, sin uniforme de combate, solo una tarjeta de identificación y un paquete clasificado lleno de predicciones. Me dieron 10 minutos para hablar, usé 7, expuse una simulación de ataque multivariable usando deriva satelital en vivo, posicionamiento naval y conversaciones interceptadas que los otros habían descartado como ruido, predije no solo qué pasaría, sino cuándo y cómo. La sala se quedó en silencio, luego alguien preguntó ¿cómo demonios captaste esto? Y antes de que pudiera responder, el almirante que dirigía el informe dijo: ella ve patrones como un halcón a 20.000 pies. El nombre se quedó. Halcón, así empezaron a llamarme, llegó a los cables, a los chats encriptados, a los informes, y eventualmente dejé de escuchar Comandante Cortés y empecé a escuchar traed a Halcón aquí. Nunca fue oficial pero tenía peso, no del tipo que llevas en el cuello de la camisa, sino del tipo por el que la gente se aparta en el pasillo. Salí de ese edificio con la misma tarjeta de identificación, la misma cara tranquila, pero no era la misma persona, ese día gané una reputación, nunca necesité explicar nada. En casa todavía pensaban que estaba moviendo muebles de oficina, pero en el Ministerio de Defensa estaba despejando rutas de vuelo y recalibrando juegos de guerra, no necesitaba aplausos, tenía acceso. La pancarta decía que era mi día, honrando a la comandante Alejandra Cortés, bonita tipografía, costuras limpias, probablemente pedida por internet por algún administrativo que no me conocía. Me paré debajo mientras mi sobrino recibía un aplauso por terminar su primer semestre en la academia, su uniforme todavía tenía las marcas de doblado del paquete, pero mi padre sonreía radiante como si estuviera viendo a la reencarnación del Cid campeador.
Le dieron el micrófono para decir unas palabras, habló sobre disciplina y sacrificio citando líneas de un libro que apenas había leído, y mi padre aplaudió más fuerte que nadie, se volvió hacia la multitud y gritó: «Os lo dije, este es un soldado de verdad», sin importar la mujer parada a 3 metros que había pasado la mitad de su carrera escribiendo planes de contingencia para escenarios que este chico no podría ni deletrear. Traté de mantenerme amable, sonreí para las fotos, asentí a los parientes que me saludaban como si yo estuviera organizando el evento y no protagonizándolo. Un tío se inclinó y susurró: «Muy orgullosos de ti, Ale, sigues con ese trabajo administrativo, ¿verdad?», y antes de que pudiera responder añadió: «Necesitamos gente como tú, sosteniendo el portapapeles mientras los chicos manejan las cosas reales», y pensó que eso era un cumplido. Más tarde, durante la cena, alguien pasó una tarta con mi nombre mal escrito para Alicia con gratitud, ni siquiera parpadeé. Estaba demasiado ocupada escuchando a mi primo explicar lo difícil que era compaginar las clases de la universidad con su trabajo a tiempo parcial. Mi padre asentía como si fuera una historia de valor. Yo una vez coordiné una evacuación bajo fuego de mortero mientras llevaba 36 horas sin dormir, pero claro, hablemos de horarios de comercio. Luego llegó el momento que realmente colmó el vaso. Un amigo de la familia levantó su copa y dijo: «Por Alicia, la oficinista, siempre organizada, siempre callada, buena suerte en el mundo civil, cariño. Tal vez puedas encontrar un buen trabajo en recursos humanos». La gente se rió, incluso mi madre se rió. Levanté mi vino pero no bebí, no valía la pena el ardor. Escaneé la sala, toda esta gente afirmando apoyar a las tropas y, sin embargo, ninguno de ellos había preguntado nunca qué hacía, ni una sola vez, porque si preguntaban tendrían que cambiar la forma en que me veían y eso requeriría esfuerzo. Así que en su lugar me archivaron como personaje de fondo y siguieron adelante. La música acababa de desvanecerse bajo otra ronda de brindis cuando el suelo comenzó a vibrar, sutil al principio, como si alguien hubiera dejado caer un altavoz en el techo, luego vino el sonido, profundo, rítmico, mecánico. Las ventanas del salón vibraron en sus marcos, la gente miró hacia arriba asustada, algunos invitados corrieron hacia el ventanal con los móviles levantados y los ojos muy abiertos. Afuera, el césped cuidado del hotel estaba siendo aplastado por una tormenta de viento, los escombros volaban, los árboles se doblaban hacia los lados y descendiendo del cielo nocturno había un helicóptero negro mate, sin luces, sin marcas, solo un depredador hecho de acero, un NH-90 táctico. Tocó tierra en el jardín auxiliar con un golpe pesado, los rotores aún cortando el aire con un rugido ensordecedor, la fuerza del aire abrió de golpe las puertas del balcón, las servilletas volaron de las mesas. Los centros de mesa se cayeron y el cuarteto de cuerda se detuvo a mitad de nota protegiendo sus instrumentos. Mi padre se puso de pie gritando sobre el ruido: «¿Qué demonios está pasando? ¿Es un ataque?». Antes de que alguien pudiera responder, las puertas laterales del helicóptero se deslizaron y 4 hombres saltaron. No llevaban uniformes de gala para un desfile, estaban con equipo táctico completo del Mando de Operaciones Especiales, auriculares conectados, fusiles colgados bajos pero listos, se movían con una velocidad que desenfocaba la vista. No corrieron hacia la dirección del hotel, irrumpieron directamente en el salón de baile, la sala se quedó en silencio sepulcral excepto por el golpeteo de los rotores afuera. El operador principal escaneó la sala, su cara estaba cubierta de pintura de camuflaje pero sus ojos eran agudos, ignoró a los invitados aterrorizados, ignoró a mi padre que intentaba hacerle señas, caminó directamente a mi mesa. Se detuvo frente a mí y realizó un saludo militar tan seco que parecía doler. «Halcón», ladró, el nombre en clave resonó en las paredes, «tenemos un código rojo, el pájaro está preparado, presidencia del gobierno está en la línea segura». Mi padre dio un paso adelante con la cara roja de confusión e ira. «Disculpe, no puede aterrizar un helicóptero aquí y ella está retirada, su nombre es Comandante Cortés, trabaja en logística». El operador se giró hacia mi padre lentamente, lo miró no con ira, sino con el tipo de lástima despectiva que le das a un civil que se ha metido en un campo de tiro real. «Señor», dijo el operador con voz retumbante, «su hija posee la autorización estratégica más alta en el Ministerio de Defensa, ella no trabaja en logística, ella redacta los protocolos que mantienen este país en pie, ahora apártese». Mi padre se quedó helado, a mi madre se le cayó el bolso, mi sobrino, la estrella de la academia, miraba al equipo de fuerzas especiales con ojos abiertos y aterrorizados. El operador se volvió hacia mí: «La necesitamos en la sala de situación, señora, despegamos en 2 minutos». Me puse de pie, no miré mi pastel, no miré la pancarta, cogí mi chaqueta y miré a mi padre una última vez, se veía pequeño,
parecía un hombre que había pasado 20 años leyendo el libro equivocado. Su boca se abrió para decir algo, tal vez una disculpa, tal vez una pregunta, pero no esperé a oírlo. Tengo que irme, dije con calma. Alejandra, susurró mi madre. Sacudí la cabeza, es halcón, y me alejé de la mesa. El equipo formó un diamante protector a mi alrededor mientras nos movíamos hacia las puertas destrozadas del balcón. El viento de los rotores me azotaba el pelo hacia atrás, pero no me inmuté. Subí al helicóptero y el operador me pasó unos auriculares. Me los puse y el ruido de la fiesta, el juicio de mi familia, el pastel de Alicia, todo fue reemplazado por el zumbido de la misión. Mientras el helicóptero despegaba, inclinándose fuertemente hacia el cielo nocturno, miré hacia abajo al hotel una última vez y vi a mi familia parada en el césped mirando hacia arriba. Se veían diminutos desde aquí arriba, finalmente me veían. Pero yo no estaba buscando su saludo, ya estaba mirando al horizonte. Hay un tipo de silencio que te sigue después de 20 años en el campo, vive en tus huesos, no es la ausencia de sonido, sino el recuerdo de las personas que estuvieron a tu lado cuando importaba, los que no necesitaban que probaras nada, simplemente lo sabían. Eso es en lo que se convirtió la familia para mí, no quienes me criaron, no quienes compartían mi apellido, sino quienes aterrizan un helicóptero de combate en el césped de un hotel cuando el mundo está ardiendo porque saben que eres la única que puede apagar el fuego. Y mientras las luces de la ciudad se desvanecían abajo, finalmente sonreí. No era Alicia la oficinista, no era la hija que no estaba a la altura, era halcón y tenía trabajo que hacer.